Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Voy a pedir que hagamos una oración, hermano, en el nombre de Jesús. Señor, tenga bien de sentarse, hermano. Que el Espíritu Santo nos guíe. Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras ya suenan, hermano, como que en la escena ya no hay una sola persona, sino como suena que hubieran dos personas. Y la pregunta es si Jesús en su humanidad habrá quedado solo en la cruz. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa la iglesia? ¿Qué piensa la iglesia apostólica del nombre de Jesús? ¿Qué piensa usted, hermano y hermana? En primer lugar, si Dios se retiró de la cruz, la muerte de Jesucristo ya sería la misma, exactamente igual a los dos ladrones que le estaban acompañando. Y es más, recuerde que el acto del sacrificio de la cruz, esto manténgalo en su corazón, el acto del sacrificio de la cruz era un acto primero de redención. Pregunto aquí, ¿cuántos hemos sido redimidos? Era un acto de redención, era un acto especial que Dios estaba haciendo. Era un acto de reconciliación. Nos notifica el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19. Dice que Dios estaba ¿en dónde? En Cristo, reconciliando con Él el mundo. Entonces la pregunta es: si Dios estaba en Cristo, ¿por qué el Señor estaba diciendo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué, hermano, el Señor estaba indicando una vez más que en esta escena Él estaba solo, desamparado? Quiero hacer un alto, hermano, antes de esto y hacer el siguiente comentario. Habían estudios que son de 40, 50 años atrás, también de la unicidad de Dios. Y estos estudios hablaban precisamente de esta misma escena y el único texto bíblico que se ocupaba para defender esta doctrina era solamente Isaías 59, versículo 2, que dice que en ese momento el Señor estaba expiando los pecados y por lo tanto la carne quedó sola. Eso es lo que se enseñaba, hermano, antiguamente en la iglesia del nombre, ¿ya? Para que usted lo mantenga ahí en su corazón y en su mente. Eso es lo que se enseñaba antiguamente. Pero aquí encontramos una gran verdad: que Dios estaba en Cristo. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo. Entonces, ¿cómo pudiera reconciliar con Él el mundo si Dios no estaba ahí? El tiempo de la reconciliación tuvo lugar primero cuando Jesús murió en la cruz. Amén. Si Dios hubiese dejado solo a Jesús en la cruz, si la divinidad no estaba en la cruz, Él no podía obtener la reconciliación con el hombre. Ni nosotros tampoco reconciliarnos con Dios. Porque para eso necesitamos, ¿qué cosa? Que Dios estuviera ahí presente. Por eso que el apóstol Pablo recalca una vez más: Dios estaba en Cristo. Cristo no era solamente una cáscara, un cascarón. No, era Dios manifestado en carne.
¿Cuánto dan gloria a Dios en esta tarde? Ahora sí me van entendiendo un poquitito. Lo que hace la expiación eficaz, en el primer sentido bíblico, es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Amén. Yo creo que estoy predicando en la iglesia apostólica. Jesús es Dios manifestado en carne. Jesús es Dios manifestado en carne, y esa carne murió también en la cruz. Y ahí es donde nace este problema que dice el libro de Hechos capítulo 20 versículo 28: apacentar la iglesia del Señor, la cual Dios, no dice Cristo, dice Dios ganó por su propia sangre. La pregunta: ¿Dios estaba presente en el momento de la expiación? ¿Dios estaba presente en el momento de la expiación? Si Dios dejó a Jesús en la cruz, entonces quiere decir que Jesús, cuando dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué hizo esa pregunta? La pregunta, yo creo que es la misma respuesta que nosotros tenemos hace los mismos años atrás. Es que simplemente se está cumpliendo la profecía a través de David, que dice: Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Y por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David no estaba diciendo que el Señor le había desamparado de verdad. Él se sentía simplemente como si Dios no tuviera que ofrecerle, a lo mejor en ese momento, una ayuda o un socorro. Pero quizás, hermano, eso refleja en el momento de la expiación, en el momento en que Jesús murió en la cruz, refleja la verdadera condición humana. ¿De quién? De Cristo. La verdadera condición humana que Él tenía. Y esto, hermano, me hace llamar la atención unas palabras que escribió el apóstol Pablo en Filipenses, cuando dice que Él, estando en condición de hombre, fíjese bien, en condición de hombre, está todo tan claro en la palabra de Dios. Porque como alguien que estaba caminando, tenía sueño, tenía cansancio, quizás lloraba, pero aún agrega la palabra de Dios que este ser, estando en condición de hombre, en los días de su carne, como dice Hebreos capítulo 5 versículo 7, en los días de su carne. Y usted me pregunta: pero ¿cómo? Si Cristo era carne. Pero la diferencia es que Él no es igual a nosotros. No sé si lo entiende por el Espíritu de Dios. En la esencia, Dios seguía siendo Dios. Quiero que mantenga en su mente y en su corazón. En su esencia, Él seguía siendo Dios. Pero, hermano, quizás Él tenía la misma fisonomía de nosotros, los que estamos en este lugar. Pero Él no era igual a nosotros. Cristo no era igual a nosotros. Dice la palabra del Señor que Él era semejante. ¿Cuánto dan gloria al Señor por eso? Él no era igual, hermano. Él no era igual. Por eso que decir, hermano, que Dios era un hombre, y eso es lo que trata de decir el mundo, que prácticamente Jesús fue un hombre sujeto a las mismas pasiones de nosotros. Está muy equivocado. La palabra de Dios dice que fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Él es el santo de los santos. Él es el santo de Israel, a quien nosotros hemos venido a glorificar y también a escuchar de Él en esta tarde. Entonces le va quedando claro de que Él no es igual, sino que es semejante. Semejante a nosotros, pero no igual.
¿Sabe dónde está la diferencia? En que Él era Dios. En que Él era Dios. Su sangre no era la misma sangre que corre por sus venas. La sangre, dice, la sangre que Dios ganó a aquellos que Él libró en el momento de la cruz. Qué bendición tenemos aquí en este lugar. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.